Muy bien, mis queridos amigos. Bueno, vamos a continuar con nuestras clases y ahora nos toca hablar de las ciencias sociales. Miren, a mí me fascina este tema porque es lo que yo estudié. Me gusta mucho hablar de las ciencias sociales y aunque este curso va a ser mucho más rápido que el anterior, sí vamos a hablar algunas cositas rápidas. Bueno, hablemos. Las ciencias sociales son aquellas que estudian la sociedad, pero tratemos de entenderlas dentro del contexto correcto, ¿verdad? Para que podamos comprender lo que necesitamos tener bien claro. Los primeros seres humanos iniciaron su conocimiento a través de la observación. Con el paso del tiempo y el aumento de esta práctica mejoraron los sistemas de cultivo, los instrumentos para la caza y los diferentes utensilios. Por medio de la experiencia y la inagotable necesidad del saber humano, se fueron conformando unidades de conocimiento que dieron origen a las distintas ciencias. Llamamos ciencia al conjunto de conocimientos que forman el saber humano. Este conocimiento es puesto a prueba con el fin de comprobar la veracidad de las teorías planteadas a través de procedimientos científicos. Entonces, el ser humano empezó a aprender cosas y ese aprendizaje lo fue plasmando, por ejemplo, en libros o en cosas, en estelas o en jeroglíficos, y ese conocimiento humano fue dividiéndose y entendiéndose que para poder comprender, por ejemplo, la naturaleza se necesita un tipo de ciencia y para comprender al hombre se necesita otro muy diferente, porque la luna se mueve siempre a la misma velocidad, pero el hombre es cambiante constantemente. Las ciencias naturales y las ciencias sociales tienen diferencias y ahora las vamos a entender. Las ciencias naturales se definen como aquellas cuyo objetivo es el estudio de los fenómenos físicos y aquellos que suceden en la naturaleza. Mientras que las ciencias sociales son un conjunto de disciplinas que estudian al ser humano en su comportamiento tanto individual como grupal. Las ciencias sociales buscan estudiar el ámbito social de los seres humanos, entendiendo cómo es su vida en comunidad, su organización y convivencia. Los seres humanos son individuos integrantes de la sociedad y por tanto responsables de cuanto en ella sucede. Son creadores y sujetos de los vínculos con otros individuos y con el medio ambiente. Fíjense que lo primero que tenemos que entender es que el objeto de estudio entre las dos ciencias o los dos tipos de ciencias es diferente. Mientras que la ciencia natural estudia la naturaleza, la ciencia social estudia al hombre. Eso es lo primero. El objeto de estudio es diferente, pero también tenemos que entender que el método es diferente, porque no se puede entender al hombre de la misma manera que se entienden los fenómenos naturales, porque funcionan de maneras muy diferentes. Mira, lo explicaba en clase, la razón por la que por ejemplo, una piedra cae siempre a la misma velocidad es porque la física es inmutable, la física es física y siempre va a obedecer a las mismas leyes, pero la razón de por qué un hombre y una mujer no se aman, eso no se puede medir bajo las leyes de la física. Entonces es cosa muy diferente. En el espacio en el que se desarrollan las actividades, influye en el tipo de relaciones que desarrolla. Depende de los recursos del medio ambiente, la labor económica y productiva que se realiza, así como los vínculos políticos y religiosos que las personas establecen entre sí. En otras palabras, no es lo mismo una persona que vive en clima frío que una persona que vive en clima caliente. Aunque no lo crean, el clima afecta la manera en que las personas se comportan. La sociedad requiere de la colaboración de todos sus miembros, quienes practicando sus actividades contribuyen a cubrir las necesidades humanas y al desarrollo social. Tres aspectos son estudiados por las ciencias sociales, desde la esfera personal hasta la esfera social. Número 1, la individualidad de los sujetos quienes forman parte de la sociedad. 2, las relaciones interpersonales entre los ciudadanos de la sociedad. Y 3, las relaciones entre los individuos y el medio ambiente. No sé si te das cuenta. Número 1, se estudia al hombre como persona individual. 2, la relación de este hombre con sus demás
los demás seres de su misma especie, y 3, la relación del hombre con la naturaleza. Eso lo estudian las ciencias sociales. Las ciencias sociales ayudan a comprender la realidad humana y a su vez son herramientas necesarias para contribuir a la solución de los problemas sociales. Ejemplo de uno de los problemas sociales que ayudan a analizar las ciencias sociales sería la migración interna hacia la ciudad de Guatemala en busca de empleo. En este caso, las ciencias sociales que podrían contribuir a su explicación y análisis serían, por ejemplo, la geografía, porque te dirían de dónde salen estas personas y a dónde llegan. La economía, que te explicaría cuáles son las razones de dinero por las cuales estas personas se mueven de un municipio a la ciudad capital. La sociología te explicaría, por ejemplo, cómo es que se da ese proceso social, y la política te puede explicar cómo el gobierno influye en que estas cosas pasen, dando aprobación o simplemente siendo permisivo o dando permiso. Entonces, un solo problema social se puede analizar desde diferentes ciencias. Por eso es que no hablamos solamente de ciencia social, sino hablamos de las ciencias sociales, porque son muchas. Hay algunas que me gustaría resaltar y con esto vamos a finalizar. Las ciencias sociales son las disciplinas que estudian al ser humano y lo estudian desde diferentes dimensiones, cada una desde su propia dimensión. Fíjate que, por ejemplo, hay ciencias como la psicología, que estudia el proceso, los procesos mentales y las acciones de los individuos, ¿verdad? Es muy importante el estudio de cosas que nosotros tenemos dentro y que son las que se tienen que ir desarrollando como una actividad de estudio. Quiero hacer una diferencia entre la psicología y la psiquiatría, porque, por ejemplo, muchos de nosotros necesitamos un psicólogo para poder entender nuestra manera de pensar, pero nosotros no tenemos problemas mentales serios. Cuando se tienen problemas mentales serios, entonces se acude a lo que se llama la psiquiatría. La sociología es otra ciencia que trata del estudio de la estructura y el funcionamiento de las sociedades humanas. Y esta es la primera parte de nuestra clase, de la clase que vamos a tener durante el primer bimestre. La geografía es la ciencia cuyo objeto de estudio es el medio ambiente físico y su relación con los habitantes del mismo. En otras palabras, la geografía te va a decir cuál es el territorio geográfico o el territorio terrestre, valga redundancia eso, que ocupa Guatemala y cómo se divide políticamente. Entonces hay una relación entre la tierra y el hombre. La economía es la ciencia que estudia la distribución de los bienes y recursos limitados para la satisfacción de necesidades humanas ilimitadas. En otras palabras, nosotros sabemos que el agua se va a acabar y la forma en que nosotros estudiemos el agua es objeto de estudio de la economía. O sea que economía no solamente es dinero, también tiene que ver con todos los recursos que tenemos en el planeta Tierra. La historia, esta estudia los acontecimientos sociales, pero no solamente para contártelos, sino para poder explicar cómo esta historia nos va a afectar en el futuro. La antropología es la ciencia cuyo objeto de estudio es el ser humano, su evolución social y biológica. La lingüística estudia el lenguaje como medio de comunicación entre los seres humanos y su evolución. La política es la ciencia que estudia las relaciones de poder, las relaciones de gobierno o la dirección de los asuntos públicos. Considere que la gente en Guatemala, la mayoría de gente no sabe de política. Dicen que hacen política porque andan detrás de un hueso en el gobierno. Eso no es política. La política es la ciencia que estudia el poder, el gobierno. Por lo tanto, un verdadero político debería saber gobernar. La arqueología es la ciencia que estudia las culturas de la antigüedad para reconstruir su historia. Se basa en documentos escritos y utensilios hallados en excavaciones. Bueno, yo me voy a quedar hasta aquí porque no quiero que esta clase se pase demasiado de tiempo para poder atender todas las clases que tenemos, pero te quiero pedir un favor. Tu trabajo, el trabajo que tú realizaste en casa para poder
entregarlo el día de hoy, lo vas a entregar en la clase de sociología y vas a buscar, después de ver las notas de la clase de hoy que acabamos de tratar, puedes entregar tu tarea acá. Aquí vas a subir tu investigación sobre la familia y la sociedad. La siguiente semana vamos a hablar acerca del tema de la familia y te quiero invitar a que no te lo pierdas. Bueno, hasta este momento la clase del día de hoy y espero que realmente te haya gustado.